Yo quiero que preparen sus Biblias en Primera de Timoteo, capítulo 4, y vamos a estar estudiando los versículos del 6 al 16. Primera de Timoteo 4, versículos del 6 al 16. Y antes de continuar, yo quisiera que ustedes me apoyen en oración y que podamos orar juntos por este tiempo. Padre, gracias, Señor, porque hoy nos permites poder reunirnos, Señor, y poder estar expuestos a tu palabra, a tu verdad, a tu evangelio, a todo tu consejo, Señor, y pedirte que en tu misericordia, tu Espíritu Santo, Señor, disponga nuestros corazones, los abra, que tu palabra hoy pueda encontrar cabida en cada uno de nuestros corazones para poder ser transformados, Señor, y llevar esa verdad a nuestras vidas, llevar esa verdad, Señor, a nuestro diario vivir. Señor, y recordar las hermosas palabras de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él dice, Señor, que tu palabra es verdad. Hoy estamos aquí con esa convicción, Señor, que tu palabra es verdad y que solo tu palabra nos puede santificar, Señor, y por eso hoy te rogamos que nos santifiques en tu palabra, porque tu palabra es verdad. Síguenos hablando, Señor, a través de tu palabra, y nosotros, Señor, hoy estamos dispuestos por tu gracia, Señor, a atenderla, a atesorarla, a amarla y a vivirla, Señor. Gracias, Señor, hemos orado y lo hemos hecho por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Amén y amén. Líderes sanos se nutren bien. Y como decía el pastor Juan, para poder ser creyentes, diligentes y competentes, debemos de nutrirnos bien. Y ustedes se han dado cuenta que la salud es un campo muy rentable para muchas empresas. Es un campo demasiado rentable. Ellos se dedican a desarrollar y a proveer productos nutritivos para poder mejorar la salud de las personas. Es más, muchas personas son remitidas a los gimnasios para que puedan mejorar su salud y se mantengan saludables. Muchos necesitamos bajar de peso. Algunos por problemas cardiovasculares, otros por problemas de estrés, de ansiedad o de depresión, algunos porque solo quieren tonificar sus músculos y mejorar su apariencia. Y aunque se sabe que estas cosas, estas actividades son buenas, hay un alto porcentaje de personas negligentes que simplemente no les importa su propia salud. Yo, por ejemplo. Ahora, en lo que nos concierne en el plano espiritual, cuando nosotros traemos el tema de la salud a la vida cristiana, lamentablemente existen estadísticas graves en cuanto a la salud espiritual de muchos creyentes. Ahora bien, el problema aún es más grave cuando parte de esos creyentes están en puestos de liderazgo, pero su condición espiritual es nefasta. Muchos están desnutridos o muchos están malnutridos en cuanto al conocimiento del evangelio, y entonces ellos tampoco tienen conocimiento de todo el consejo de Dios. Ellos son líderes enfermos, alimentados y alimentando con comida chatarra de falsa doctrina. Ahora, esto se traduce en que ellos están enseñando herejías, falsos evangelios, es decir, están enseñando una doctrina enferma. Y lo que ellos están produciendo, y es la gravedad del asunto, es una generación de personas apóstatas que van a negar su fe y sus convicciones cristianas. Van a abandonar el cristianismo. Y ese es uno de los graves problemas de la iglesia el día de hoy. O también hay muchos de estos líderes con falsas enseñanzas que están engañando a miles de personas, haciéndolos creer que los están alimentando bien con la verdad del evangelio, cuando no es así en lo absoluto.
Entonces, hay casos, incluso recientes, de apostasía muy sonados dentro del evangelicalismo. Uno de esos es el caso de el ex pastor y autor que se llama Joshua Harris. No sé si ustedes lo han escuchado, pero ha sido muy conocido dentro del medio evangélico. Sin embargo, él acaba de negar la fe. Él dice que ya no es más un pastor y ahora él está apoyando el movimiento LGBT y animando a muchas personas a que sigan creyendo en lo que él está enseñando. Otro ejemplo de apostasía muy sonado es el del líder de Hillsong. ¿Conocen Hillsong? Que se llama Marty Sampson, que también él acaba de hacer declaraciones negando su fe o tambaleando y enseñando esa doctrina. Entonces, ellos son considerados por muchos líderes del movimiento evangélico que no solo están negando la fe ellos mismos, sino que ellos siguen enseñando y siguen influenciando a miles de creyentes con su hipocresía y con su falsa enseñanza. Ahora yo quiero aclararles que yo no vengo aquí a hablarles como un experto en salud física o en salud espiritual de los cristianos. Yo solamente vengo aquí como alguien que, como receptor de la gracia y de la misericordia de Dios, por medio de Jesús, puede encontrar en las Escrituras modelos de vida de líderes y de ministros de Dios saludables y poder aprender, poder ver cómo ellos lucen, qué ellos son y qué hacen para mantenerse bien nutridos en cuanto a las palabras de la fe y de la buena doctrina. Con relación a esto, entonces, cuando el apóstol Pablo saluda a Timoteo en su primera carta pastoral, lo hace de la siguiente manera. Él le dice a Timoteo, él expresa así sus palabras, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Un pastor que ya falleció, pero que sigue siendo muy usado por el Señor hasta el día de hoy, que se llama Charles Spurgeon. Él reflexiona acerca de este pasaje de la siguiente manera. Dice él, destaco la triple salutación del apóstol, gracia, misericordia y paz. Cuando Pablo le escribe a una iglesia, le desea gracia y paz. Pero a un ministro le desea gracia, misericordia y paz. Necesitamos más misericordia que el resto de los cristianos. Tenemos mayores responsabilidades y en consecuencia podríamos caer con más rapidez en un pecado mayor. Por eso, el saludo de Pablo a un ministro es gracia, misericordia y paz. Entonces, hermanos, hoy el apóstol Pablo nos va a ayudar a conocer cómo es un líder sano, a un ministro saludable, conocer su dieta espiritual y la prescripción que él les da para que se mantenga sano, no solo para su propio bien, sino para el bien de los que están bajo su cargo e influencia. Ahora yo por motivos de fidelidad al texto me voy a mantener usando la palabra ministro en el pasaje que vamos a estudiar, pero que luego podrá ser intercambiable con la palabra líder, un líder sano, un ministro sano. Entonces, veamos qué nos enseña el apóstol Pablo y leamos todos juntos 1 Timoteo 4 de los versículos del 6 al 16. Dice el versículo 6, si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente que es Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas,
para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Amén. Vamos a ver un poco el contexto de lo que está sucediendo aquí. Y es que en los versículos del 1 al 5 del capítulo 4, en su primera carta pastoral dirigida a Timoteo, el apóstol Pablo estaba abordando la apostasía o el abandono y negación de la fe cristiana como uno de los principales problemas que tendrá que enfrentar la iglesia. El apóstol aquí advierte sobre personas que abandonarán su fe y sus convicciones debido a que van a escuchar falsas enseñanzas de parte de hombres hipócritas y mentirosos que están en puestos de liderazgo. En los versículos del 6 al 16, el apóstol Pablo le da instrucciones específicas a Timoteo que él debe de obedecer para ser un buen ministro, no para ser un falso ministro, sino ser un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que él ya había creído desde su niñez. En el capítulo 5, el apóstol le escribe a Timoteo sobre sus deberes y su trato hacia las demás personas. Y en este tiempo la iglesia de Éfeso estaba enfrentando problemas internos serios de falsas doctrinas que provenían de falsos maestros que se encontraban en el liderazgo eclesiástico. Y para entonces contrarrestar estos problemas, el apóstol Pablo estableció a Timoteo ahí en Éfeso, en la iglesia de Éfeso, como pastor y ministro. Timoteo era un joven tímido por naturaleza, en parte porque era joven. Es más, quizá no sería el tipo de persona que hoy nosotros quisiéramos a cargo de una iglesia. Resumiendo lo que vamos a encontrar en este pasaje, encontramos el tema central que dice que un buen ministro de Jesucristo está bien nutrido con la palabra de Dios y la sana doctrina que obedece y enseña a obedecer a los demás. Ese es el tema central de lo que el autor, en este caso el apóstol Pablo, está abordando acá. Un buen ministro de Jesucristo está bien nutrido con la palabra de Dios y la sana doctrina que obedece y enseña a obedecer a los demás. ¿Me sigue la iglesia? Ahora, el pasaje lo veremos en 3 secciones principales para una mejor comprensión. El primer encabezado, la primera sección, es la dieta de un ministro sano, que vamos a encontrar en los versículos del 6 al 8. La dieta de un ministro sano. El segundo encabezado, el ministro sano enseña y manda a obedecer la palabra, de los versículos del 9 al 11. Y en la tercera sección o el tercer encabezado, el ministro sano se caracteriza por lo que es y lo que hace, de los versículos del 12 al 16. Recapitulando, la dieta de un ministro sano. El ministro sano enseña y manda a obedecer la palabra. Segundo encabezado. Y tercer encabezado, el ministro sano se caracteriza por lo que es y lo que hace. Empecemos entonces. ¿Están listos? Primera sección o primer encabezado. La dieta de un ministro, ¿cómo dije? Sano. Versículos del 6 al 8. Voy a leer de nuevo y ustedes si quieren me acompañan en la lectura de los versículos del 6 al 8. Le dice el apóstol a Timoteo: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Timoteo, hermanos, debería enseñar estas cosas a sus hermanos creyentes, a los que él estaba pastoreando en la iglesia de Éfeso. Él tenía que advertir de los peligros de la doctrina demoníaca que estaban enseñando los falsos maestros. ¿Por qué? Porque un hombre de Dios debe adquirir y debe predicar convicciones fuertes. Debe continuamente advertir a su pueblo de los errores según se presenta la necesidad. ¿Por qué? Porque él es protector de su rebaño.
Ahora, el apóstol Pablo aborda como una mayor prioridad el tema de una buena dieta espiritual. Y es sumamente importante, entonces, para una dieta espiritual saludable, rechazar la comida chatarra, descrita aquí como fábulas profanas y de viejas, o mitos impíos y cuentos de viejas. Y es que la basura que venía de los falsos maestros era impía, era profana, porque era una enseñanza radicalmente opuesta a las sagradas escrituras, a lo que es sagrado. Y cuando Pablo les llama aquí a sus enseñanzas fábulas o cuentos de viejas, él está insultando de una manera sarcástica a la mezcla que estos falsos maestros habían hecho de la historia primitiva del Antiguo Testamento con leyendas ridículas de la filosofía y los mitos griegos. Ellos habían hecho una mezcla horrible ahí y eso estaban enseñando. Entonces, Pablo alienta a Timoteo a alimentarse con el contenido del Evangelio y la enseñanza apostólica. Él le dice que él tiene que ser alguien nutrido con las palabras de la fe y la buena doctrina. Cuando él habla de las palabras de la fe, aquí lo que estas palabras reflejan es el conjunto de la verdad cristiana que se presenta en las Escrituras. Y la buena doctrina es esa enseñanza que está firmemente arraigada en una correcta interpretación de la Biblia. Entonces, este alimento en la palabra fue esencial para que Timoteo fuera un buen ministro. Una buena dieta hace a un buen ministro. Y los ministros de Dios más efectivos han sido aquellos que han perseverado como estudiantes de la palabra de Dios. Entonces la dieta saludable de un buen ministro incluye no solo alimentarse bien en la palabra, sino que rechazar la falsa doctrina, pero también incluye ejercitarse en la piedad. A la orden entonces de Pablo para Timoteo de rechazar una mala dieta de comida chatarra, de falsa enseñanza, ahora la sigue el imperativo o el mandato que él le da también a Timoteo cuando le dice, ejercítate en la piedad. ¿Por qué? Porque sin piedad en la vida de un ministro es imposible que haya eficacia en su ministerio. Piedad significa una actitud correcta hacia Dios y hacia el hombre con una conducta cristiana apropiada. Ejercítate es una palabra que se deriva de otras palabras griegas que significan gimnasio o gimnástica, que significa entrenar o practicar. Habla de un entrenamiento riguroso, de mucho sacrificio que experimenta el deportista. En aquel entonces cada ciudad griega tenía un gimnasio y Éfeso no era la excepción. En esa época había mucho énfasis en el entrenamiento físico y en la gloria de esos hombres que querían ganar esas competencias, esos eventos deportivos. De allí que al filósofo griego Platón, ¿lo han escuchado? Al filósofo griego Platón lo llamaron de esa manera porque él era un luchador y su nombre fue dado porque tenía una espalda muy ancha. Él no se llamaba Platón, pero le nombraron Platón por su corpulencia. Él era un luchador. La cultura griega entonces hacía énfasis en el entrenamiento del cuerpo, pero Pablo exhortó a Timoteo a que se ejercitara para la piedad. Debía ser algo que Timoteo tenía que buscar constantemente. Pablo no está diciendo que el ejercicio físico no sirve de nada. Él solo dijo que no es provechoso. Como algunos enseñan que no hay que jugar fútbol porque es pecado. Pero no es lo que le está diciendo el apóstol Pablo acá. Él dice que el ejercicio físico es poco provechoso. ¿Por qué? Porque comparado con el ejercicio de la piedad, es mucho más valiosa la piedad. Entonces, ejercitarse en la piedad es de mucho provecho, tanto para el cuerpo como para el alma. ¿Por qué? Porque tiene consecuencias eternas, trasciende a la eternidad, ejercitarse en la piedad. Eso nos lleva al segundo encabezado. El ministro sano enseña y manda a obedecer la palabra. Voy a leer de nuevo los versículos del 9 al 11. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios,
porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Para el apóstol, los creyentes deben de observar que es digno que acepten lo que él ha estado mandando hacer a Timoteo para su buena salud espiritual, lo cual era ejercitarse en la piedad, desechar falsa doctrina, nutrirse bien con la buena doctrina y con las buenas palabras de la fe. Ahora Pablo sigue diciendo que no solo está mandando a hacer algo a Timoteo, sino que él mismo trabaja duro y sufre vergüenzas o burlas junto a Tito, otro misionero, a causa de ejercitarse ellos en la piedad. Ellos se están esforzando, ejercitándose en la piedad, aunque eso les cueste a ellos oprobio o que los demás se avergüencen de ellos mismos. Y el motivo por el que ellos están trabajando duro por su piedad personal es porque ellos tienen su esperanza no puesta en nada en la tierra, sino en el Dios viviente. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo dice que Él es el Salvador de todos los hombres en cuanto a preservarlos, en cuanto a auxiliarlos en su diario vivir, pero que Él es Salvador especialmente de las almas de los que creen en el Evangelio. Entonces, aparte, Pablo, Tito y Timoteo están trabajando duro para que toda persona también escuche el bendito evangelio de salvación, para que lo reciban y obtengan la vida eterna. Ellos están trabajando duro por su piedad, están trabajando duro para proclamar el evangelio. Ellos se esfuerzan al máximo en el trabajo de llevar el evangelio, aplicarlo a situaciones concretas, advirtiendo, amonestando, ayudando y dando aliento en medio de grandes dificultades. Podemos entonces ver cómo luce un líder sano, cómo luce un buen ministro del evangelio. Y luego el apóstol Pablo le da otro imperativo, otro mandato a Timoteo y le dice, esto manda y enseña, en el versículo 11. El joven Timoteo, él necesitaba mucha exhortación, mucho aliento y corrección de parte del apóstol Pablo, quien era su mentor, porque debido a su timidez, Timoteo necesitaba esta enérgica instrucción de parte del apóstol. Esto manda y esto enseña. Hermanos, Pablo no le está pidiendo a Timoteo aquí que vaya a la congregación y les haga algunas sugerencias nada más, o que predique mensajes motivacionales, porque ustedes es lo que necesitan, salir aquí bien contentos y solo motivados. El apóstol Pablo no está mandando a hacer eso a Timoteo. Timoteo debe mandar que ellos obedezcan la verdad. Eso es lo que le está diciendo, porque debe ser un llamado a la obediencia por alguien que está en autoridad delegada. Ningún pastor tiene autoridad por sí mismo. La palabra es nuestra única autoridad. Entonces, pero sí podemos apelar a las Escrituras como una autoridad delegada para que ustedes obedezcan, para que ustedes sean fieles, sean buenos ministros del Señor. La predicación debe de ser imperativa, debe de apelar a las convicciones, debe ser una predicación poderosa y debe de ser una predicación transformadora. Lo que Dios entonces le ordenó a Timoteo que fuera, a través del apóstol Pablo, él debía de ordenar y enseñar a otros a hacerlo también. La predicación, hermanos, del buen ministro debe de ser con autoridad, hecha como si se ordenara. Y es obvio que el ministro saludable se va a cuidar de no caer en la herejía del legalismo utilizando mal este mandato. Ustedes no van a obedecer a simples hombres. Ustedes van a obedecer a aquellos hombres que estén apelando a las Escrituras de una manera correcta y que les están mandando a ustedes que obedezcan por su propio beneficio, para su propio bien. Eso nos lleva al último encabezado, a la última sección. El ministro sano se caracteriza por lo que es y lo que hace, en los versículos del 12 al 16. Le dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza.
Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía en la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Hermanos, el resultado de una dieta saludable y de un trabajo arduo en el ejercicio de la piedad y de la proclamación del Evangelio caracterizaría entonces a Timoteo como un ministro ejemplar. Timoteo no tenía que enfocarse en lo que otros estuvieran hablando acerca de su juventud, que él era muy joven para el ministerio. El apóstol Pablo le dice que él se enfoque en ser un ministro que es ejemplar para los demás, que es un ejemplo de vida para otros. Él debía ser un ejemplo en palabra. ¿Por qué? Porque la conversación de un buen ministro debe de ser una conversación ejemplar. También en conducta, porque un buen ministro debe manifestar sus convicciones bíblicas en su carácter, en sus actitudes. En amor, que implica amor sacrificial en el servicio a favor de otros sin importar cómo uno se siente. También en fe, y aquí fe no es la creencia, sino la fidelidad y esa devoción inquebrantable a Dios. Y también pureza. Se refiere a la pureza sexual, tanto en su conducta como en las intenciones de su corazón. Entonces, un buen ministro se caracteriza por ser un buen ejemplo, y este ejemplo es el resultado de sus ocupaciones. Timoteo debía ocuparse en estas cosas, en la lectura. La lectura se hacía en el culto de adoración pública de la iglesia y fue una práctica heredada de las sinagogas. Se leían y se explicaban pasajes del Antiguo Testamento. También la exhortación, llamar al pueblo a aplicar las verdades que se les habían enseñado. Y la enseñanza, que implica la explicación sistemática de la palabra de Dios. Un buen ministro debe llevar la sana doctrina a todas las personas, en todo tiempo y por todos los medios posibles. Pero aparte de ocuparse en estas cosas, Timoteo no debía descuidar su llamado. No todos los que entran al ministerio siguen el rumbo, muchos se han desviado. ¿Creen que eso es verdad? Muchos se han desviado y Timoteo no estaba exento de esa tentación. Ninguno de nosotros lo está. Timoteo, entonces, como un buen ministro, él debía permanecer en estas cosas. Un hombre de Dios debe tener esa firme dedicación y convicción de su llamado. Y Timoteo también debía enfocarse en su crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque ningún ministro es todo lo que debiera de ser. Un ministro, un buen ministro, no oculta sus defectos, sino que permite que otros observen su aprovechamiento y crecimiento en el conocimiento espiritual, en sabiduría y madurez. Él es transparente. Se muestra siempre necesitado y cómo él va en progreso, según él es un ministro fiel, según él atiende las ordenanzas del apóstol. También, por último, Timoteo debía tener cuidado de sí mismo, es decir, cuidar de su salud espiritual y también tener cuidado de la doctrina, cuidar y ser fiel a la sana doctrina. Y el apóstol Pablo le manda a persistir en estas cosas. Su deber entonces era mantenerse y nutrirse bien de las Escrituras, estar firme y constante en todo su servicio al Señor Jesucristo como un buen ministro del Evangelio. Haciendo estas cosas, él estaría dedicado a valorar su salvación. Cuando ustedes lean que el apóstol Pablo le está diciendo que se va a salvar a sí mismo, ¿quién puede salvarse a sí mismo? Aquí se refiere a que él estaría dedicado a valorar su salvación a través de Cristo, trabajando en su salvación y siendo de beneficio para la salvación y santificación de los que lo escucharan a él. Ahora, hermanos, cuando hablamos de un buen ministro, no podemos olvidar cómo nuestro Señor Jesucristo fue un buen ministro de Dios y que vino a habitar entre nosotros, pecadores. ¿Para qué? Para hacer y
obedecer la voluntad perfecta del Padre, porque para los hombres esto es imposible. Y debido a nuestra condición de pecadores, es imposible que por nuestra propia cuenta podamos obedecer para obtener perdón y salvación del Padre. Por lo tanto, es solo Cristo quien obtiene el logro de nuestra salvación. Solo Cristo. Y tal fue la obediencia de Jesús a la palabra del Señor, que eso implicó para él tener que sufrir y experimentar el peor de los castigos que un ser humano siendo inocente podría experimentar jamás. Jesús, hermanos, como un buen ministro, se hizo a sí mismo un siervo sufriente, un sacrificio perfecto, sujeto plenamente al plan de redención y salvación del Padre, para ser el sustituto de pecadores como ustedes y yo en la cruz del Calvario, y ser ese glorioso intercambio de hombres y mujeres malvados para morir en lugar de ellos. Desde la cruz, Él estuvo dispuesto a recibir todo el peso de la ley divina y experimentar así la ira del Padre. Por la justicia divina, entonces Él recibió el castigo y el abandono que no merecía para darnos a nosotros desde su cruz lo que no merecemos: su inocencia, su santidad, su justicia, su salvación, su gracia inmerecida. Jesús, hermanos, fue obediente hasta la muerte. Dispuso su propia vida para aplacar y satisfacer la ira del Padre al derramar su preciosa sangre para limpiarnos a nosotros de nuestra suciedad, de nuestras maldades. Vean esto, el carácter sumiso de Cristo al Padre nos recuerda incluso el hermoso himno que el apóstol Pablo le citó a los filipenses, cuando él les dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Aleluya. Ahora escuchen esto. Y esta es la base de la esperanza de los creyentes, de ustedes y yo, que si nosotros no tuviéramos un Salvador como Jesús, no podríamos ser sus fieles ministros. Es por su fidelidad que nosotros podemos llegar a ser buenos ministros del Evangelio y proclamar y enseñar las Escrituras con fidelidad, porque Él lo ha hecho posible, porque en Él depositamos nuestra confianza. Ahora, he tratado de explicar un poco estos pasajes. Sé que no lo he hecho a la perfección, pero el Señor, en su misericordia, Él va a hablar a nosotros lo que necesitamos escuchar y aprender para que seamos transformados y cambiar muchas cosas. ¿Cómo llevamos esto a la vida? ¿Cómo llevamos esto a la vida diaria, a nuestro diario vivir, a la práctica? ¿Es necesario? No podemos quedarnos solo con este conocimiento. Entonces, hermano, ya sea que estés en un puesto de liderazgo en tu iglesia, o seas padre o madre de familia, o donde quiera que te desenvuelvas como creyente, debes de ser un buen ministro del Evangelio. Escucha, debes de ser un buen ministro del Evangelio. Debes de ser responsable en nutrirte bien con la sana doctrina. Estudia con persistencia las Escrituras. Interpreta bien el contenido de las Escrituras o pídele a alguien que te ayude a interpretar el contenido de las Escrituras. Para eso es la iglesia local. También examina tu comprensión teológica. Pide opinión a otros para evaluar que tú no hayas creído y estés enseñando falsas doctrinas. Sé intencional en ejercitar con todas tus fuerzas tu alma para la piedad. Sé intencional en eso.
Sé intencional en ejercitar con todas tus fuerzas tu alma para la piedad. ¿Por qué? Porque eso le dará eficacia a tu liderazgo y a tu ministerio. Y ayudarás a tu pastor, a tu líder, donde quiera que te desenvuelvas como creyente. Es más, enseña a otros estas cosas y apela a la palabra de Dios para que ellos aprendan a obedecer al Señor también. Esfuérzate en predicar el Evangelio, no solo a los no creyentes, también a los creyentes. Todos los días estamos necesitados del Evangelio. ¿Lo creen? Ninguno aquí, estoy 100% seguro, dejó de necesitar el Evangelio. Los no creyentes lo necesitan para salvación y los creyentes para su santificación todos los días. Proclama el Evangelio, enseña el Evangelio, enséñalo. Hazlo en todo tiempo y en toda circunstancia. Que una de tus características principales sea ser un buen ejemplo para los demás, no para tu buen nombre, para el nombre de Cristo. Esfuérzate en ser un buen ejemplo para los demás. Que esta sea una característica principal en tu vida. ¿Y cómo lo vas a lograr? A través de tu dedicación, del tiempo que vas a usar para perseguir estas cosas y ser un buen ministro del Señor. Sé un ejemplo de vida cristiana en tus conversaciones, lo que hablas, cómo hablas con los demás, en tus actitudes como cristiano, en tu amor sacrificial por otros, en tu fidelidad al Señor y cómo caminas en santidad delante de Él, y en tu pureza sexual también. Ocupa tu tiempo en la lectura de las Escrituras. Exhorta a otros a que vivan el Evangelio que tú les estás modelando a ellos. Y que escuchan de ti. Dedícate a eso, a enseñar una doctrina saludable a través de cualquier medio posible. WhatsApp no solo es para chatear y saludarnos, puedes evangelizar ahí. Cualquier medio, úsalo para la gloria de Dios. Cualquier medio. No descuides entonces tu salud espiritual, ni tu llamado. No pierdas ni un solo segundo de tu vida. Permanece todo el tiempo en todas estas cosas. Aprovecha tu tiempo como lo estás haciendo hoy. Aprovecha tu tiempo. Mantente sano todo el tiempo. Busca no desperdiciar ni un solo segundo. Cuídate a ti mismo. Vigila tu salud espiritual y lo que le estás enseñando a otros. Mantente sano todo el tiempo. Mantente sano. Persevera en tu salvación, santificándote a través de obedecer todas estas cosas. ¿Cuántos quieren santificarse para el Señor? Amén. Seguramente, hermano, hermana, vas a ser de beneficio. Cuando seas obediente, vas a ser de beneficio como un instrumento usado por Dios para la salvación de los perdidos y también para la santificación de los creyentes. Aunque Timoteo y Pablo, hermanos, son líderes sanos, dignos de imitar, ¿sabes qué tienes que hacer? Y yo también. Debes de hacerlo siempre apuntando, no a ser como Pablo o a ser como Timoteo, sino a ser semejante a Cristo. Amén. Tú debes hacerlo siempre apuntando a ser semejante a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermano, hermana, no seas tú el siguiente en apostatar, en negar tu fe y abandonar tus convicciones cristianas. Mantente saludable a través del Evangelio. Tu esperanza y tu consuelo para ser un buen ministro y un líder sano se encuentra en Jesús, nuestro Señor y Salvador. Para finalizar, solo por la obediencia perfecta y por la sumisión completa de Jesús hacia la voluntad del Padre, que implicó para Él morir para perdonarnos y salvarnos de nuestros pecados y del castigo eterno, ahora nosotros podemos nutrirnos con la palabra de Dios y la sana doctrina. ¿Para qué? Para obedecerla y también para enseñar a otros a que hagan lo mismo.
porque esto es lo que hace un líder sano cuando es un buen ministro de Jesucristo. Si esto hacemos, no solo va a resultar en beneficio de nuestra salud espiritual, escuchen, no solo va a resultar en beneficio nuestro, de nuestra salud espiritual, sino que traerá un efecto de eternidad en las personas que están bajo nuestro cargo, bajo nuestro cuidado y bajo nuestra influencia. Es por esto entonces que los líderes sanos se nutren bien. Cristo sea exaltado siempre. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por este pueblo que has enviado, Señor, a escuchar la exposición de tu palabra. Obra, Señor, en nuestros corazones. Transforma nuestros corazones. Tú sabes nuestra necesidad. Tú sabes en qué hemos fallado. Señor, que al igual que el apóstol Pablo, que Timoteo, que no eran hombres extraordinarios y superhombres, sino que hombres comunes y corrientes, con necesidades, con luchas y tentaciones, al igual que nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser ministros fieles, a ser líderes sanos, que desechan las falsas doctrinas, que se ejercitan en la piedad, que se conducen bien delante de los demás, que perseveran, que permanecen, que persisten, no por sus propias fuerzas, sino por tu gracia que nos sustenta, nos sostiene. Gracias, Señor, por Cristo, gracias por el Evangelio, porque solo a través del Evangelio, Señor, tú nos puedes mantener saludables. Obra hoy, Señor, en medio de nosotros, por medio de tu Espíritu Santo y tu bendita palabra. Señor, hemos orado y lo hemos hecho por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Amén y amén.